Bueno, este taller de escritura lo preparé yo especialmente para todos ustedes, para el desarrollo como tal de este proceso. Me parece muy importante a mí me parece muy importante la escritura para las personas. Hoy en día existen muchos problemas a nivel internacional, sobre todo en las grandes compañías y en las organizaciones, ya que las personas no saben escribir bien, no saben redactar las ideas de manera coherente, de manera cohesiva, que tengan como una idea clara de lo que se quiere brindar y que obviamente se respeten las normas gramaticales que todos conocemos. Entonces, han habido muchas problemáticas respecto al tema, por eso me parece muy importante tratarlas como tal el día de hoy. Pues yo soy historiadora, también soy especialista en pedagogía y magíster en historia y tengo un diplomado en estudios avanzados en América Latina. Tengo mucha experiencia en el tema de la escritura, llevo casi 10 años escribiendo y he encontrado pues como en escribir un placer y me parece importante hacerlo llevar al mundo. En primera instancia es importante que validemos qué es la escritura. Escribir es una práctica del lenguaje, no es algo innato, no es algo innato como la escucha o como el habla, sino que es algo que aprendemos y su relevancia es muy importante. Tiene una relevancia social porque nos permite acceder al dominio no solamente de tener este determinado código, sino que también nos permite ingresar a una cultura escrita y por ende a unos valores sociales, unos valores culturales, unos valores cognitivos y de cualquier tipo que la persona considere. O sea, escribir realmente es muy importante para la humanidad. Ahora vamos a hablar un poco de las partes básicas de la escritura. La parte básica de la escritura siempre va a ser la oración, y la oración es algo muy sencillo. Se compone de un sujeto, se compone de un verbo y se compone de un complemento. Aquí tenemos un ejemplo. Tenemos la casa está limpia. Acá tenemos nuestro sujeto, tenemos nuestro verbo y tenemos nuestro complemento. Pero también existen otras frases otras oraciones donde directamente no vamos a ver el sujeto, por ejemplo. Por lo tanto, se decidió no proseguir con dicha acción. Acá no tenemos un sujeto como tal, pero tenemos entredicho que este se dio, ya viene compaginado con un sujeto que no está dentro de la oración. Ahora, ¿qué son los párrafos? Los párrafos son esas composiciones digamos, de conjuntos de oraciones que ya tienen una estructura, que se adaptan más a un género y a un contexto como tal específico. Entonces, digamos que siempre es muy importante tener en cuenta que para escribir tenemos que escribir en formas de oraciones y que esas oraciones se van a conectar y se van a volver párrafos. Eso es muy importante. ¿Qué pasa en la mayoría de los textos y la mayoría de los escritores? Que las personas no tienen en cuenta la forma en cómo es, digamos, la estructura gramatical, en este caso, del español o del castellano, que se compone de frases, esas frases se vuelven párrafos. Entonces, esos párrafos, como les decía, ya son frases mucho más largas y conectadas, ya sea por conectores o por puntos o por comas o ya, digamos, el signo que se quiera utilizar. Acá tenemos un ejemplo de un párrafo corto. Tenemos la empresa pública metropolitana de agua potable y de saneamiento de Quito informó a través de su portal web que debido a cambio de la válvula el sábado 10 de marzo se realizará la suspensión del servicio de agua potable. Aquí tenemos un sujeto, tenemos un verbo y tenemos como tal un complemento. Acá tenemos un complemento mucho más largo que lo puede conectar a hacer un párrafo. Aquí podríamos hacer una oración de esta misma forma, en este mismo largo y tendríamos como tal un párrafo ya como tal completo. Ahora les traigo unos ejemplos de un párrafo bien construido y un párrafo que no está bien construido o que digamos que es inconexo. El párrafo bien construido es este, el párrafo 1, dice, Occidente, tenemos el sujeto, como su contrapartida orientalizante, es un constructo ficticio decorado con mitos y fantasías. Acá tenemos un sujeto, tenemos un verbo y tenemos un complemento. Acá incluso estamos haciendo un resumen de lo que vamos a hablar. En un sentido geográfico, el concepto es relativo. Aquí puntualizamos el tema. Lo que Occidente llama Oriente Medio es desde una perspectiva china hacia oriental y ahí seguimos con lo demás. Eh, Luego tenemos, y ya como tal, tenemos un complemento mucho más largo. En el tema de los párrafos inconexos, tenemos, por ejemplo, este párrafo. Dice, la deflación consiste en una caída generalizada de los precios y origina una reducción de los intercambios económicos. Los actuales datos económicos de los países que integran la Unión Europea
muestran una inflación media inferior al 1%. Sin embargo, hace 10 años no era así. Dentro de 20 nadie lo sabe. O sea, dentro de 20 nadie lo sabe. Ya esto aquí empieza a ser inconexo porque esto no se relaciona mucho con la frase de arriba o no tiene una entrada de la cual podamos pues como deducir algo. Bueno, las citas en los textos académicos o en cualquier tipo de textos que se vayan a utilizar, sea un libro personal o un artículo de investigación, siempre es muy importante utilizarlas. No necesariamente las citas directas, que son las primeras que les voy a mostrar que son estas, tienen que ir de forma completa. Por ejemplo, acá tenemos un ejemplo de una cita que está a medias, es decir, el autor no toma toda la cita completa, sino que toma párrafos o digamos, pedazos como tal del documento para citarlos. Entonces, por ejemplo, aquí tiene autocomunicación de las masas, en ello tanto pueden, es decir, él le puso esas palabras de él, volvió a citar algo, luego al final cita más y al final pone como tal el número de página. Y no es necesario hacer una citación completa, sino que podemos entremezclar lo que nosotros conocemos con lo de la cita. Acá les traigo dos ejemplos de citas que ya son las citas de más de 40 palabras y las citas parafraseadas. Una cita más de 40 palabras es este ejemplo que les estoy acá mostrando. Pues aquí iniciamos como con algo acerca pues del tema, que es una reflexión personal del autor, luego hacemos una cita de más de 40 palabras y aquí tenemos un ejemplo de una cita parafraseada, que en este caso se leyó al autor del 2002 y se hizo un parafraseo como tal de la frase. La paráfrasis, por otra parte, nos permite hacer, digamos, digamos, un modo de desarrollo un poco más que no se relacione con el tema de las citas, ya que las citas, como saben hoy en día, nos pueden causar varios problemas. Por ejemplo, la paráfrasis nos permite a nosotros leer un autor, sacar sus ideas principales y escribirlas con nuestras propias palabras y por ende estar aportando a la sociedad del conocimiento. Acá tenemos un ejemplo de paráfrasis, tenemos la original y tenemos una paráfrasis con cita directa, desde acá está la original y aquí tenemos el parafraseo. Esta es la original. Por ejemplo, dos palabras que se mantuvieron fue escritores y proposiciones. Aquí tenemos el paráfrasis, tenemos escritores y proposiciones, pero si ustedes se dan cuenta, todas las otras palabras cambiaron porque digamos que esa es la idea. Citar parafraseado no significa cambiar solamente una o dos palabras, sino que en realidad se trata de leer, analizar y digamos, por ende, pues como tal, dar nuestra percepción también sobre el tema, porque si no, realmente estaríamos haciendo como tal la copia. Bueno, es muy importante tener en cuenta cómo es que se hace el proceso de escritura. Bueno, es muy importante. Los pasos de la escritura son tres básicamente. Está la planificación, que es, digamos, es en una etapa donde las personas empiezan a generar como esas ideas, se empiezan a organizar con la intención de, obviamente, tener una comunicación y un destinatario como tal al final. En esta idea, en esta parte lo que hago es elaborar como un esquema con las ideas básicas, empiezo a hacer una búsqueda de la información bibliográfica, y obviamente empiezo como a tener en cuenta que igual voy a tener unas ideas iniciales, pero que posteriormente esas pueden ir cambiando. La segunda fase es la textualización, digamos que es el conjunto de procedimientos que permiten ya transformar esos insumos de la planificación en algo mucho más estructurado y en unas unidades mucho más gramaticales. Ahí se empiezan como digamos a organizar esas ideas y es donde surge como ese primer borrador. La tercera fase es la fase de la revisión. Esta fase es muy importante porque ya digamos que una vez finalizada la parte de la escritura, se empieza como a proceder a efectuar lo que es la parte de las correcciones y los ajustes. Muchas personas a veces confían en que, digamos, pues con la textualización el segundo punto tienen, pero es importante siempre hacer una revisión posterior como tal del documento, sobre todo en cuestiones ortográficas, gramaticales, de formato y obviamente de contenido. Bueno, ya teniendo en cuenta como esos aspectos básicos para la escritura, que eran la oración, el párrafo, la cita y la paráfrasis, vamos a tener en cuenta que para escribir también es necesario ciertos aspectos o digamos conectores, pero conectores son algo específico, pero es decir, necesitamos en general unos recursos sintácticos y semánticos que nos ayuden a unir todos esos párrafos para poder crear como tal un escrito de manera general. Porque de nada me sirve ir escribiendo un montón de párrafos si no están conectados, si no tienen como una relación entre ellos.
Entonces, los primeros, digamos que los primeros mecanismos de cohesión y los más importantes siempre son como tal los conectores. Existen conectores de todo tipo. Acá yo les traigo algunos. Aquí hay conectores de organización, tenemos conectores de consecuencia, tenemos conectores de adición, tenemos conectores de contraargumento, tenemos, por ejemplo, los más utilizados además, aunque, si bien, mientras que, sin embargo, no obstante, ahora bien, pero hay muchos conectores y yo siempre le recomiendo a las personas cuando están escribiendo que tengan abierta una página o que se casen con una página de conectores y siempre la tengan abierta, al menos que les muestren unos 200 conectores o 100 conectores para que puedan ir escogiendo a medida que vayan trabajando. Igual siempre tener en cuenta, o por lo menos yo siempre le recomiendo a las personas que a medida que escriban utilicen conectores porque eso ayuda a que las personas y los lectores se guíen durante el texto. Es muy importante si yo, por ejemplo, estoy explicando algo, digo, en primera instancia, en segunda medida y en tercer punto, o por ejemplo, de esta manera, por lo tanto, sin embargo, o sea, eso ayuda a las personas y ayuda a entender las ideas de lo que nosotros queremos transmitir. Bueno, estas transiciones entre los párrafos básicamente se dan por medio de esos conectores. Aquí les traigo dos ejemplos de conectores. Por ejemplo, el pues, aquí lo tenemos señalado, que es un conector que tanto se utiliza en América Latina. Aquí lo traemos para unir, por ejemplo, dos frases en un párrafo. Y tenemos otro conector que es pues muy importante finalmente, o cuando utilizamos actualmente, o por consiguiente, o de esta manera. Ese tipo de conectores nos ayudan a hacer transiciones entre los párrafos. O sea, es muy bueno cuando uno va leyendo un texto y, por ejemplo, cuando ya llegó a las conclusiones, el autor siempre va a decir, bueno, finalmente en este punto hemos encontrado porque ya yo entiendo que voy a concluir el tema. Pero si yo nunca llego a ese punto de finalmente o hay que concluir, siempre quedo como inconclusa en el proceso. Entonces es muy importante tener en cuenta todo ese tipo de cuestiones. Es que uno no escribe para uno escribe para las personas, para el público, para que cualquier persona de cualquier sitio y lugar te pueda entender. Hay un autor, un historiador que se llama Carlos Ginsburg, y él decía, uno tiene que escribir para que hasta el taxista en el que uno se monte le entienda. O sea, no de nada vale escribir múltiples cosas técnicas y alguien, o sea, si el conocimiento no se va a transmitir, entonces es muy importante tener en cuenta esos aspectos. Subtítulos, bueno, los subtítulos son muy importantes dentro de cualquier investigación, no solamente los capítulos o los títulos grandes, sino como tal, los subtítulos son muy importantes. ¿Por qué? Porque estos nos ayudan a tener unas ideas específicas de lo que va a tratar cada punto. Por ejemplo, los subtítulos deben contener conceptos claves, deben de tener palabras claves, deben de tratar de desarrollar una idea general de lo que queremos hacer, deben permitir construir una lógica interna de lo que nosotros estamos hablando. Y otro punto importante que hay que tener en cuenta es el tema de la coherencia. La coherencia como tal se puede dar desde varios mecanismos. Está la sustitución, que puede ser, digamos, el cambio de pronombres por sinónimos. Está el tema de la repetición léxica, por ejemplo, cuando, por ejemplo, acá, uso de prenombre que se refiere a un elemento anterior. Hay muchas personas que les gusta, por ejemplo, estar escribiendo un párrafo y luego llegan al párrafo siguiente y dicen, tal y como se dijo anteriormente o como se explicó de manera anterior. A mí personalmente no me gusta ese estilo, pero hay personas que les gusta y está bien. Eso ayuda a que el lector no se pierda durante los párrafos. Otra coherencia, por ejemplo, otro tipo de mecanismo. Repetir una palabra clave que sea central en el discurso. Por ejemplo, a veces uno se va perdiendo porque, por ejemplo, lleva un párrafo, lleva dos párrafos y en el tercer párrafo todavía no ha escrito o no se ha vuelto a referir al punto clave de lo que estabas hablando durante ese capítulo. Entonces ahí donde uno se empieza como a perder. Entonces, si yo estoy hablando, por ejemplo, de las ventas a nivel mundial, es muy importante siempre tener en cuenta que tengo que hablar de las ventas a nivel mundial. O sea, no puedo perderme por aquí, irme por allá no, o sea, siempre estar como coherente en ese punto. Y usar siempre expresiones de transición, que era, pues, por ejemplo, en este caso, el tema pues, como tal, digamos, de conectores o este tipo de expresiones. Bueno, también es importante tener en cuenta algunos elementos que son ya de estilo y de ortotipografía, o sea, ya es decir, ya son otros puntos que cuando ya yo tengo en cuenta las oraciones, las frases, la cita, la paráfrasis, esos conectores que me ayudan a tener el texto, bueno, tengo que escribir bien, o sea, porque nada me vale
tener mis ideas y no saberlas escribir bien, no utilizar bien las comas, las tildes, los puntos, todas estas cosas que componen como tal la parte gramatical. Una parte gramatical muy importante es el tema del acento. Específicamente en el español, nosotros utilizamos el acento. En otros idiomas, no. En el español sí se utiliza. Eso a nosotros nos permite generarle, digamos, de cierta manera, una acentuación a las palabras, es decir, un significado. No los tildes están porque sí en las palabras, no. Cada tilde tiene un significado. Por ejemplo, acá tenemos un ejemplo, dice, no es lo mismo decir término a terminó. Término tiene que ser con elemento, aspecto, y terminó es determinó una actividad, se acabó nomás. Por ejemplo, no es lo mismo leer, la bomba estalló muy cerca a la secretaria que la bomba estalló muy cerca a la secretaría. Es decir, si yo digo la bomba estalló muy cerca a la secretaria, que no tiene tilde, aquí se dan cuenta secretaria, es decir, puede ser a la señora, a la secretaria de la oficina enseguida, pero si yo digo que la bomba estalló muy cerca a la secretaría, es porque pudo estallar cerca a la Secretaría, no sé, de Educación de Bogotá. Es diferente, entonces es muy importante siempre, siempre utilizar bien las tildes, o sea, es muy importante. ¿Y cómo se aprende a utilizar bien las tildes? Leyendo. O sea, yo siempre digo, leer es lo más importante para aprender a escribir. Literal. O sea, no hay nada que te ayude más a ti en la vida que leer. Leer es lo único que a ti te va a llevar a aprender a escribir. Entonces, es muy importante que tengan en cuenta esto de la cinta. Bueno, la puntuación. Las puntuaciones es muy importante por dos aspectos. Primero, porque obviamente nos ayuda a nosotros a respirar durante los textos, o sea, no es lo mismo si yo leo de recorrido un párrafo, así obviamente me tomo unos descansos, respiro, hablo bien. Por ejemplo, si yo digo, los signos de puntuación tienen en principio dos enormes objetivos que ayuda extraordinariamente en la vida. Ahí hay una forma de leer, pero ¿qué pasa? Las personas no saben leer bien como tal, las comas, por ejemplo, y está bien, no hay problema. La idea de esta clase, por ejemplo, es aprender. ¿Para qué me sirve a mí, por ejemplo, esta coma? Para hacer énfasis en el principio en este caso, de los signos de lo que estemos hablando. Entonces, siempre que vayamos a leer un texto y nos encontremos unas comas, démonos un descanso en la lectura. Eso significa que la persona que escribió el texto quería que tú dieras un descanso en ese punto y comprendieras qué era lo que está diciendo. Por ejemplo, los signos de puntuación tienen, en principio, dos enormes objetivos que ayudan extraordinariamente a la vida. O sea, pero si yo la leo, los signos de puntuación tienen en principio dos enormes objetivos. O sea, no le estoy dando el descanso como tal que se merece la frase. Y obviamente, ¿para qué más nos sirve la puntuación? Pues para darle precisión a un mensaje que se quiera pues como tal transmitir. Las reglas específicas de puntuación, aquí les traje como algunas. Está la coma, que indica una breve pausa a la lectura. Tenemos el punto y la coma, que indica una interrupción mucho más larga. Tenemos el punto, que separa oraciones, párrafos y todo para lo que se quiera utilizar. Tenemos los dos puntos que se usan normalmente para explicaciones. Tenemos los puntos suspensivos y tenemos los signos de interrogación y exclamación. La coma, aquí les traigo como algunos ejemplos de en qué se usa cada uno. La coma, por ejemplo, de manera general la utilizamos siempre para separar cosas que, por ejemplo, son de la misma clase o son diferentes o vamos a enumerar. Por ejemplo, tenía libros, apuntes, fotocopias y toda clase de papeles amarillos. También la utilizamos, por ejemplo, para, digamos, separar dos miembros independientes de una misma frase. Por ejemplo, los soldados nos saludaban, la gente nos aplaudía y los niños no paraban de cantar para limitar o hacer una ampliación, que era lo que estábamos haciendo al principio, una ampliación de lo que estábamos hablando de los signos de puntuación. Por ejemplo, Descartes, gran filósofo francés, escribió muchos libros. Esas comillas nos sirven a nosotros para hacer una aclaración o para ampliar. Esto es uno de los puntos en que se equivocan la mayoría de los escritores iniciales porque no saben utilizar bien la coma. O sea, la coma no se utiliza en cualquier parte. La coma no se utiliza para mochar frases, yo no puedo poner una coma entre un sujeto y un verbo, sí, o sea, no puedo mochar las frases de esa manera. Las comas sirven para yo acentuar, para ayudar descansos, pero las comas no se pueden utilizar. Si yo, por ejemplo, estoy escribiendo mi sujeto, mi verbo y mi complemento, no puedo escribir una coma entre el verbo y el complemento, porque estoy separando la frase y estoy ya cometiendo un error gramatical. Muchas personas cometen ese error, solamente dejan el sujeto, el verbo, ponen una coma y siguen con el complemento, y eso realmente está mal hecho, entonces es muy importante tener en cuenta.
También sirve, por ejemplo, para indicar o para dar acentuación a las personas o al sujeto que se quiera hablar. Por ejemplo, Carlos, ven aquí, Carlos, ¿sabes, Carlos, quién viene? O sea, ya el acentuamiento como tal a la persona. También sirve para separar, por ejemplo, nombres de ciudades de países, pues ya para como lo que se quiera utilizar dentro de nuestra literatura. Bueno, el punto y la coma ya sirve para separar, digamos, miembros diferentes dentro de una misma oración que es un poco más larga. También se utiliza en conjugaciones antes, perdón, se utiliza antes de conjugaciones que son muy importantes, como por ejemplo el más, el pero, el aunque, el sin embargo. Es muy importante y yo les doy unos tips, por ejemplo, para el tema de la escritura. O sea, siempre antes de un pero, de un sin embargo, de un no obstante, de un también, siempre debe haber una coma. O sea, siempre, siempre, porque eso es un conector. Ese conector tiene que tener una coma antes, tiene que tener una coma antes. O sea, entonces siempre es súper importante que tengan eso en cuenta. Por ejemplo, aquí se utiliza un punto y coma porque estamos haciendo una separación en una frase muy larga y aquí, por ejemplo, ya estamos utilizando unas comas que nos permiten creer que esta frase ya está completa y vamos a generar, digamos, un complemento como tal de más. Bueno, el punto. El punto es muy importante. Los puntos se utilizan para diferentes cosas. Está, pues, obviamente, el punto aparte, el punto seguido. Se utiliza para señalar el fin de una oración. Por ejemplo, se terminaron las vacaciones, ahora a estudiar. En abreviaturas también se utiliza, también lo utilizan en las siglas. Es básicamente como para lo que se utiliza el punto. Los dos puntos básicamente se utilizan como para explicaciones, como por así decir. Por ejemplo, para antes de empezar una numeración, antes y después, antes de una cita o antes de un discurso directo. Los puntos suspensivos se utilizan, por ejemplo, pues valga la redundancia, cuando uno quiere generar un suspenso en una frase, uno la quiere como tal terminar. Por ejemplo, quizás, yo podría, por ejemplo, si la quiero terminar o no la quiero terminar. También cuando durante un texto interrumpimos como tal la palabra, por ejemplo, de un autor que por ejemplo, está hablando. Y básicamente se utiliza para eso. No es necesario utilizar los puntos suspensivos para todo, pero por ejemplo hay personas que les gusta utilizarlo durante las frases que citan de otros autores, les gusta poner sus puntos suspensivos como para dar a entender que eso venía de otro autor o que allí habían unas palabras como por decir. Las comillas, existen tres tipos de comillas, que son las comillas inglesas, que son las que utilizamos pues en nuestro lenguaje, las comillas angulares o francesas y las comillas simples. Estas se utilizan siempre al comienzo de una cita y al final de una cita y cuando de pronto se quiere hacer, digamos, énfasis en algo irónico, como cuando decimos es muy bueno o es muy malo, y cuando, por ejemplo, en este caso se quiere hacer énfasis a que es un tipo de letra diferente, por ejemplo, no sé, voy a utilizar en vez de utilizar una letra cursiva, las pongo entre comillas como para darle más énfasis al texto. Bueno, el uso del paréntesis es muy importante. El paréntesis nos va a ayudar a encerrar oraciones y frases, ya sean aleatorias, ya sea que necesitemos hacer como un descanso en la oración, ya sea que necesitemos la mayor parte del tiempo. O sea, los paréntesis dentro de una oración lo que nos permiten es dar información de más que necesitemos. Por ejemplo, en mi barrio, ese que nombré ya dos veces, por ejemplo, en mi barrio, ese que nombré ya dos veces, como que te lo puedo decir, pero también no te lo quiero decir, pero te lo voy a poner. Es como más o menos eso. El paréntesis no es tan necesario, pero es por si la persona quiere o hacer un énfasis, pero que no tenga que pronto que perder la relación con el texto, sin hacer un énfasis tan grande como para ponerlo entre comillas, sino como más somero, como por así decir. También se utiliza para aclarar, por ejemplo, fechas, lugares, siglas, o lo que se quiera como tal utilizar. Bueno, les voy a dar como 6 aspectos claves a la hora de escribir que a mí me parecen muy importantes tener en cuenta, ya sea que vayas a escribir un texto académico, un texto de corte personal o pues digamos del tipo de texto que tú pretendas como tal trabajar. A ver, de manera general, me parece que un aspecto súper importante es el tema del estilo personal. O sea, el estilo personal
hay que respetarlo y eso es lo primero que quiero decir. Hay escritores que pueden dedicar muchísimo tiempo a escribir un texto porque puede que tengan información, puede que ya conozcan el tema, pero hay escritores que, por ejemplo, se pueden demorar mucho y no significa que esté mal, sino que puede ser un poco más planificado. O sea, depende como el estilo de cada persona. Lo importante es respetar cada uno, saber que cada persona tiene su estilo y entenderlo, o sea, tratar de entenderlo al máximo para, digamos, no generar críticas sobre lo que de pronto no tiene que generarse. Otro punto muy importante es el tema de la naturalidad. O sea, a pesar de que todos tenemos obviamente un estilo, digamos, personal, un estilo para escribir que nos guste, depende cómo lo haya formado cada uno, también existen ciertos tipos de estilo que se ligan más a la parte del vocabulario y a la parte lingüística. Y estos son, por ejemplo, el estilo formal. El estilo formal es más se relaciona más con lo académico, más con el uso de términos técnicos, con conceptos y categorías. El estilo enfático es un estilo mucho más libre, más directo, te dice como lo que tú necesitas y lo que la persona está buscando decir. El estilo retórico y poético es un estilo que se utiliza más en la novela, que es más pintoresco, un poco más realismo y todo esto. Y el estilo asertivo es un estilo que se enfoca más desde las emociones, desde comprender a la persona, o sea, que sea mucho más, valga la redundancia, asertivo el proceso como tal. Bueno, otro punto muy importante es la claridad. La claridad se compone de varios puntos. Primero está la concisión. O sea, es muy importante tener en cuenta que es entre menos, o sea, entre menos número de palabras utilices para decir algo que quieres expresar, es mucho mejor. No significa ser breve, significa ser conciso, o sea, significa decir lo que no realmente quiere decir. ¿Qué pasa con las personas? Las personas no se planifican al escribir. Por ejemplo, uno, ¿qué debe hacer si yo, por ejemplo, voy a escribir un marco teórico o voy a escribir un capítulo? Tengo que hacer una planificación, un índice. ¿Yo qué voy a escribir en cada parte? ¿Qué voy a escribir en este párrafo? ¿Qué voy a escribir en este otro? ¿Qué voy a decir en este párrafo? O sea, ser conciso en cada punto. ¿Qué cita voy a poner en este párrafo? ¿Qué cita en este? Pero no voy a estar perdiendo en el punto, sino realmente ser conciso en lo que se quiere decir. Y obviamente a la hora de escribir también, o sea, no es necesario escribir un montón de palabras simplemente para decir una frase, o sea, una frase simple, como decir, los juegos aportan, no sé, un amplio espectro dentro de los procesos cognitivos de las personas. Es una frase sencilla y no tengo que meterme con muchos tecnicismos, no tengo que decir cosas muy complicadas. Tenemos el tema de la oralidad. Es muy importante y yo pues lo aplico mucho a la hora de escribir. Como les decía ahorita al inicio, cuando escribamos debemos de pensar que estamos como hablando, o sea, hablando con alguien que cuando esa persona lea es como si estuviese conversando contigo, como, ay, ok, entiendo lo que ella me quiere decir, es súper sencillo lo que ella me quiere decir. Entonces es muy importante que tengas en cuenta como el tema de la oralidad. Y el tema de la oralidad se liga mucho al tema de la simplicidad. Es muy importante, como les decía, ser conciso y ser simple a la hora de la escritura. Esto pasa mucho en el tema, por ejemplo, de los textos académicos. Hay muchas personas que tienen mucho conocimiento como tal, digamos, del contenido del trabajo, o sea, saben escribir demasiado, saben mucho cómo se desarrollan los procesos, pero no tienen mucha producción retórica, o sea, cómo se escribe el documento. Está la parte de contenido y está la parte retórica, que es cómo se escribe como tal ese documento. Entonces, no hay como que se bifurca ese proceso. Entonces, no es necesario utilizar tantas palabras tan técnicas y tan producidas para decir algo que realmente podemos decir de manera muy sencilla. También es muy importante tener en cuenta el tema de la totalidad. ¿Por qué? Porque hay que tener en cuenta cada palabra, cada frase, cada párrafo que estoy escribiendo, cada capítulo, o sea, cada cosa debe ir conectada a la anterior. No simplemente debo ir escribiendo por escribir. No es solamente escribir por escribir, sino realmente tener conectado lo que yo estoy haciendo, que estoy escribiendo sobre este tema, qué voy a decir, qué autores voy a trabajar, cómo lo voy a trabajar. No, quiero trabajar esta novela. Bueno, ¿cómo quiero, qué le quiero decir a la gente, qué le quiero transmitir a las personas? Pero no me puedo perder en un mar de escritura sin tener una idea clara de lo que quiero. El tema de la comprensibilidad, bueno, es muy importante y como les decía, se conecta mucho con el tema de la oralidad y es entender que cuando tú escribes hay una persona que va a leer, o sea, hay una persona que tiene unas emociones, unos sentimientos, tú necesitas ser claro con esa persona, necesitas plasmarle un acto de comunicación que sea tangible, que lo entienda, que lo comprenda, que lo digiera,
que lo analice, que lo interiorice como tal, o sea, que diga, uy, entendí lo que esta persona me está diciendo como tal de manera completa. Entonces es muy importante a la hora de escribir tener en cuenta eso, que siempre hay una persona al otro lado que como tal te está leyendo. El tema del lenguaje escrito, bueno, se relaciona más con el tema de, digamos, las pautas que tú vayas a realizar para utilizar las vayas a utilizar para realizar un escrito. Es muy importante siempre tener en cuenta el tema gramatical, el tema, todo esto que ya como tal hemos hablado durante esta charla. Y el tema de la continuidad, como les decía, es muy importante tener un texto que sea continuo, que sepamos qué es lo que estamos trabajando, que eh, seamos conexos entre los párrafos, con unas buenas transiciones entre ellos, con un buen uso de conectores, con un buen uso de subtítulos. Ok, otro punto muy importante se relaciona con el tema del conocimiento, porque hay que tener en cuenta que o sea, que hay todo tipo de autores y existen muchos tipos de conocimientos, existen muchos tipos de géneros, de contextos, de áreas, de especificidades. Entonces, el conocimiento y la forma de escribir depende de cada persona. Hay personas que pueden tener mucho más conocimiento sobre un tema, entonces les puede fluir de manera mucho más rápida un tema y hay personas que no pueden tener, no tienen tanta información como tal del tema. Sin embargo, es importante tener en cuenta que si tú escoges un tema del cual escribir, siempre van a llegar frases, siempre van a llegar ideas que tienes que escribir y tienes que empezar como tal a investigar sobre el tema. Pero yo siempre recomiendo que si te gusta un tema, pues es importante explorarlo, ir más allá, investigar bastante, porque creo que puedes volverte experto en algo sin necesidad como de estar pues como en tantos aspectos o en tantas áreas. También es muy importante que tengamos en cuenta el tema de la práctica anterior, porque digamos, entre más de una persona, entre más de un autor conozca de un tema, más escriba de un tema, más, digamos, posibilidades va a poder describir literalmente. ¿Por qué? Porque entre uno más escriba, más práctica tiene, más palabras tiene, más memoria tiene a largo plazo sobre un tema. Y si te enfocas más en un tema, vas a escribir mucho mejor. Yo, por ejemplo, que me enfoco en el tema de las mujeres, antes estudiaba historia de las mujeres, escribía sobre historia de las mujeres, ahora escribo sobre historia de las mujeres negras. Como ya tengo tanto léxico y escribo sobre un tema y me especifico, es mucho más sencillo cuando me siento a escribir. Me imagino que para cada uno de ustedes debe ser igual cuando se sientan a escribir algo que les gusta. Entonces es muy importante tener en cuenta eso, que nos gusta, que queremos seguir escribiendo, qué podemos hacer con nuestra escritura. Y es muy importante también tener en cuenta el tema de las convenciones de escritura. Si bien cada uno tiene su estilo, cada persona obviamente tiene, digamos, una forma en cómo escribe, también hay que tener en cuenta que existen ciertas convenciones de escritura que rigen, digamos, esos textos académicos, ya sea para publicaciones, para libros, para tesis o para lo que la persona quiera escribir. Entonces yo, por ejemplo, recomiendo muchísimo que cuando una persona esté escribiendo un texto, siempre tenga en cuenta las normas sobre lo que las está escribiendo o si te están pidiendo para un artículo, para un libro, para lo que sea, siempre, por ejemplo, ir haciendo las referencias, ir teniendo en cuenta, digamos, los autores, la bibliografía, eso es súper importante como las convenciones. Y aquí les dejo para tener en cuenta como algunos aspectos que son importantes en general. Siempre es importante, como les digo, mantener un estilo coherente dentro del texto, o sea, desde lo que yo escribo al inicio hasta el final. No me puedo perder en un mar, sino que tengo que sentarme, bueno, esto es mi índice, esto es lo que yo quiero hacer, esto es lo que yo quiero trabajar, cómo lo voy a lograr, qué palabras voy a utilizar, cuáles van a ser mis conceptos, mis categorías, mis sujetos, cómo voy a llevar a cabo ese proceso. Tratar de construir oraciones en el orden más clásico, como les decía, sujeto, verbo, complemento, súper importante. Evitar párrafos de una sola oración. Esto pasa mucho de escribir párrafos que son así en bloque y no tienen ni un punto seguido. Es muy importante siempre hacer puntos seguidos. Yo por lo menos recomiendo una forma de escribir que se basa en hacer un párrafo donde hayan al menos dos puntos seguidos. Es decir, hago una frase, pongo un punto seguido, hago otra frase y pongo un punto seguido. Entonces son tres frases unidas por dos puntos seguidos. A mí me parece bien, es un párrafo que normalmente tiene entre 8 y 10 renglones y queda como bien desarrollado.
Guiar al lector en interpretación, ya sea una gráfica, una tabla, una imagen, es decir, no solamente poner las imágenes ahí, sino decir, por ejemplo, se explica la imagen anterior o como puedes ver en la imagen anterior o en esta fotografía o en este cuadro o en esta imagen. Muy, muy importante controlar los conectores, o sea, como les decía, los conectores son fundamentales para escribir bien, para guiar a los lectores, para ser un buen escritor, o sea, los conectores te pueden literalmente llevar a la gloria para tus lectores, o sea, ellos pueden comprender muy bien cada cosa que tú quieres decir cuando les vas conectando cada punto. Revisar y volver a revisar, o sea, siempre es súper importante. Obviamente, hay varias formas de revisar. Puedes o escribir cada párrafo, revisarlo, o escribir al final y revisarlo todo, o esperar un tiempo y revisarlo, como te sientas más cómodo, pero lo importante es revisar el documento, siempre, porque siempre se nos van a ir una que otra cosita, siempre puede haber un ojo más crítico cuando vayamos a trabajar. Evitar el exceso de citas textuales y privilegiar el parafraseo. Siempre lo digo, siempre utilizar el parafraseo y cuando estés utilizando citas y referencias, siempre tener una correspondencia, porque no hay nada más horrible que uno escribir un texto, citarlo y que en las referencias no se encuentren como las citas que estén dentro del texto. Entonces, de manera general, pues esa era como la presentación que yo